Y pues bueno, continuamos con este gran tutorial tienda online desde cero. Ya en módulos pasados hemos ido avanzando, específicamente aprendiendo cómo crear productos de diferentes estilos. En este módulo te voy a mostrar cómo configurar los impuestos o los taxes para que de esa manera los agregues al costo de tus productos. Pero antes de que entremos de lleno con esa opción, quiero mencionarles que es muy importante que ustedes analicen si realmente es necesario que ustedes coloquen esa opción dentro de sus productos en la tienda. Y se los menciono porque en muchos casos para mí sería preferible quizás incluir ya en el costo del producto el valor del impuesto para que de esa manera a mis clientes no se les haga el producto mucho más caro. Y se los menciono porque puede venir un cliente a su tienda, ver un precio y a la hora de pagarlo de repente vea otra. Nosotros entendemos que en muchos casos se tienen que pagar los impuestos, pero una buena manera de disimularlo sería prácticamente agregarlo al valor del producto como te lo estoy mencionando. Si tú eres una persona que necesita configurar los impuestos de acuerdo a la localización o país donde se encuentra, la manera de hacerlo es la siguiente. Vamos a entrar directamente a nuestro panel de control de WordPress y de este lado donde dice WooCommerce vamos a entrar a los ajustes y aquí en la pestaña de general vamos a activar la opción que tiene que ver con los impuestos. Una vez seleccionada esta opción, guardamos los cambios y posteriormente nos aparece ya la pestaña donde vamos a configurar dichos impuestos. Una vez dentro de esta sección nos vamos a encontrar dentro de la categoría de opciones de impuestos con sus respectivas opciones. Cada una de estas opciones está más que clara con respecto a lo que te está mencionando. Si en alguna ocasión tienes una duda con respecto a qué colocar, no se te olvide que puedes colocar tu mouse encima de este simbolito de interrogación y a continuación te va a decir exactamente de qué se trata. Aquí en primer lugar encontramos la opción de precios con impuestos incluidos. Aquí tú tienes que determinar si el costo del producto va a incluir ya los precios de impuesto incluidos o no. De este lado, si eso aplica para ti, seleccionas que sí. De lo contrario, seleccionas esta otra opción que significa que tus precios o los precios de los productos prácticamente no tendrían el valor incluido con respecto al impuesto. De este lado, tienes que seleccionar si vas a calcular el impuesto basado en qué. En este caso, por defecto, tienes seleccionada la opción que se va a calcular el impuesto basado en la dirección de envío que coloque tu cliente al momento de hacer una orden. Si tú no quieres que eso suceda de esa forma, entonces podrías cambiar esta opción tomando cualquiera de estas otras opciones, la cual quizás aplique a lo que tú necesitas calcular con respecto al impuesto. En este caso, estas otras opciones te indican que podrías colocar que el impuesto se calcule con respecto a la dirección del cliente, no precisamente a la dirección de envío, o quizás que se tome o que se base el valor del impuesto con respecto a la dirección de tu negocio. ¿Ok? Tú selecciona ahí lo que creas correspondiente. De este lado tú puedes seleccionar con esta otra opción la clase del impuesto por envío. Lo que aquí se te presentan son estas tres opciones, las cuales prácticamente tú puedes crear con el simple hecho de colocar aquí una línea con algún otro nombre. Y a continuación podrías colocarla como, digamos, la base de dónde se va a tomar el impuesto con respecto al envío al momento que una persona haga una orden. Yo sé que esto suena enredado, pero te recomiendo que lo dejes en que la tasa del impuesto por envío sea basado en los productos del carrito. ¿Por qué? Porque si tú seleccionas otra opción por defecto, digamos esto, puede ser que esto tenga un valor diferente con respecto a lo que se le tiene que aplicar al cliente de acuerdo a su localización. Entonces, para no meternos en más problemas, déjalo en esta opción. De este lado, puedes redondear el valor del impuesto al final en el subtotal. Esta opción la puedes encender o no, usualmente por defecto viene apagada. Aquí abajo es donde tú vas a colocar las clases de impuesto que tú quieras agregar. Cada línea que tú crees aquí te va a aparecer de este lado en la parte de arriba. Por ejemplo, la tasa reducida correspondería a esta opción o a esta pestaña que tú estás viendo aquí, y la tasa cero correspondería a esta otra que tenemos de este lado. Ahora, ¿qué es esto de las clases de impuesto? Pues bueno, las tarifas estándar van a ser aquellas que tú determines como las regulares
como las que siempre tienen que estar activas con su valor de impuestos correspondiente. Y de manera adicional tú podrías aquí colocar algunas otras clases en donde tú podrías reducirle a alguna persona o algún producto el valor del costo del tax o del impuesto. Vamos a suponer que con respecto a algún producto que tú vas a vender, el impuesto no se cobraría al 100%, sino se cobraría al 50%. Entonces, en esta pestaña de tarifas de tasas reducidas, ahí es donde colocarías no el valor total de lo que vas a cobrar por el impuesto, sino quizás la mitad. En algunas otras ocasiones se te dará también el caso de que no haya impuestos para ciertos productos. Un caso podría ser quizás los artículos digitales, los cuales son descargables, o quizás los artículos virtuales. A lo mejor en cualquiera de ellos no necesitas cobrar impuestos. Entonces aquí viene por defecto creada esa categoría, y a esta categoría adentro es donde vas a colocar que el impuesto sería de 0 para las personas que compraran ese determinado producto. Ahorita vamos a entrar a cada una de estas opciones para que te des cuenta a lo que me estoy refiriendo. Ahora, mostrar precios en la tienda con impuestos o sin impuestos. Yo no sé cómo le llaman en tu país a los impuestos, pero en muchas ocasiones se les llama IVA, se les llama tax, etcétera. Aquí lo que se te está indicando es que muestres los precios con impuestos o sin impuestos. De este lado vas a seleccionar que en el carrito, cuando una persona agregue un determinado producto al carrito, vamos a ver el carrito, de este lado le aparezca el costo del impuesto o no. De este lado tú lo determinas, que se muestre el IVA incluido o que se muestre el valor sin impuestos. Aquí tú puedes colocar un sufijo que se va a mostrar en el precio para que la gente entienda que el producto tiene impuestos o no. Por ejemplo, aquí en esta opción te están dando una idea de qué colocar. Por ejemplo, tú podrías colocar aquí IVA incluido o tax incluido o impuesto incluido, y de esa manera la gente sabría exactamente cuál sería ese valor adicional. De este lado tú puedes seleccionar que se le detalle al cliente al momento de hacer una orden su factura detallada, que significa que se le va a mostrar el precio del producto que está adquiriendo, más aparte el impuesto y el total. O podrías en este caso tomar esta otra opción para que se le muestre todo como un total único. Entonces tú básicamente aquí tomas las opciones correspondientes. A mi punto de vista, lo que viene aquí por defecto, digamos que es un buen inicio. Guardamos los cambios y entonces vamos a entrar a la tarifa estándar. La tarifa estándar es la que viene por defecto en WooCommerce. Y de este lado es donde empieza la configuración del valor de impuestos que tú vas a cobrar. Lo primero que tenemos que hacer aquí es insertar una nueva fila. Y de este lado nos aparecen diferentes cajitas en donde nosotros tenemos que configurar el país, la provincia, el código postal, la ciudad y el costo que vamos a cobrar de impuesto con respecto a lo que hayamos colocado de este lado. Aquí le podemos poner un nombre al impuesto, prioridad y algunas otras opciones. Si tú por alguna razón necesitas cobrar impuestos a cualquier parte del mundo desde donde te compren un producto, entonces no coloques nada aquí y deja simple y sencillamente una estrellita para que de esa manera se cobre el impuesto estándar a cualquier persona de cualquier parte del mundo. Si por ejemplo tú no quieres que eso suceda de esa forma, pero quieres cobrar impuesto solamente en tu país, entonces aquí colocas el código de país. Vamos a poner aquí un ejemplo. Voy a poner Estados Unidos. Esa es la clave del país. Déjame borrar Estados Unidos y colocar algún otro país para ver si de casualidad me aparece aquí ya la clave automática, así como me apareció en Estados Unidos. Por ejemplo, pongo México y no me aparece. Entonces, si tú aquí quieres saber la clave de tu país porque aquí no te la está mostrando de manera automática, puedes venir al siguiente enlace que te voy a presentar aquí en pantalla. Déjame pegarlo. Puedes venir al siguiente enlace que estás viendo aquí en pantalla y aquí te darás cuenta todas las claves de los países exactamente para que sepas cómo colocarla. Por ejemplo, Colombia es CO. Entonces aquí colocarías CO y así sucesivamente. Aquí, como pueden darse cuenta, pues bueno, al colocar CO automáticamente me aparece el país. México,
Déjame ver el de México, que el de México no me está apareciendo. El de México es MX. Aquí cuando pongo MX no me aparece nada, pero pues bueno, ya lo consulté directamente en esta tabla que te acabo de mostrar. En este caso yo lo voy a dejar en Estados Unidos porque prácticamente me encuentro en este país. De este lado tú podrías colocar el código de la provincia. En el caso de Estados Unidos se refiere al estado o departamento donde tú vas a cobrar el impuesto. Por ejemplo, yo me encuentro en los Estados Unidos, la ciudad se llama Chicago, donde yo vivo, y el estado se llama Illinois. Entonces, en este caso, yo tendría que colocar el código de la provincia. Aquí se te da el ejemplo que pueden ser 2 dígitos para que de esa manera el impuesto se cobre en Illinois, en los Estados Unidos. Podría cobrar impuestos también por código postal. Vamos a suponer que yo quiero cobrar impuestos en Estados Unidos, en el estado de Illinois, pero únicamente a personas que se encuentren en este código postal. Si yo no quiero que el impuesto sea cobrado únicamente a personas que vivan en este código postal, en este estado, en este país, obviamente yo elimino cualquiera de esas opciones y al dejar el asterisco colocado aquí significaría que se le cobraría a todas las personas sin importar su código postal, pero que estuvieran en Illinois, en los Estados Unidos. Si yo quiero hacer esto más fácil, digamos cobrar impuesto por país, entonces elimino la provincia y el código postal y a cualquier persona que me hiciera una compra que ellos estuvieran en los Estados Unidos, obviamente se le cobraría la tarifa que yo colocara de este lado. Entonces, para que no te compliques tanto en obtener esta información, obviamente coloca aquí lo que tú creas correspondiente. No sé en tu país cómo funciona la cuestión de los impuestos. A lo mejor en todo el país manejan una tasa o una tarifa base, sin importar en qué ciudad o en qué estado vivas o en qué departamento vivas. Pero por ejemplo aquí en los Estados Unidos, cada ciudad tiene sus propias tarifas. Entonces tú podrías de este lado colocar algo más exacto con el simple hecho de llenar estas casillas. Ahora de este lado tú vas a colocar el valor correspondiente al porcentaje que vayas a cobrar con respecto al valor del impuesto. En este caso yo aquí estoy colocando algo nada más al azar. Tu tarea aquí es saber exactamente cuál es el porcentaje del impuesto que está cobrando tu país, tu ciudad, etcétera, y a continuación colocarlo de este lado. De este lado aquí tú le vas a colocar un nombre a ese determinado impuesto. Le puedes poner aquí prácticamente lo que gustes o simplemente voy a dejar la palabra impuesto. La prioridad tiene que ver con la cantidad de filas que tú insertes, cada una de ellas con un determinado valor o tarifa con respecto al impuesto, y aquí le vas a dar una prioridad para que se acomoden unas más arriba que otras. Eso en realidad no es tan importante. De este lado vas a poder también activar el valor compuesto. Esto tiene que ver con la prioridad que se le va a dar a un determinado impuesto sobre otros que ya hayas creado que coincidan con la información. Eso realmente no te recomiendo que lo actives a menos de que lo necesites. Y de este lado también tienes que seleccionar si vas a cobrar impuesto por el envío. Yo en este caso no voy a seleccionar que se va a cobrar impuesto por el envío, pero es algo que tú también tienes que investigar con respecto al país y la ciudad en la que tú te encuentres. Se cobran impuestos adicionales cada vez que vas a mandar un envío o que le vas a enviar un envío a una persona. Si la respuesta es sí, entonces quizás necesites tú cobrar un impuesto adicional con respecto al costo del envío. Aquí por defecto la voy a dejar apagada. Una vez que yo ya tengo esto lleno a como yo creo conveniente, guardo los cambios y prácticamente yo ya tengo configurada la tasa estándar de impuestos. Aquí en las tarifas reducidas y tarifas de tasa cero es exactamente lo mismo que nosotros hemos configurado de este lado, pero la diferencia es que en cada una de estas secciones tú vas a insertar una fila con una determinada tarifa únicamente para esta sección. Por ejemplo, selecciono el código de país de Estados Unidos y voy a colocar de este lado una tarifa de 5% y guardo los cambios. Entonces me voy a las tarifas de tasa cero, coloco nuevamente una fila, coloco el código del país y de este lado digo que la tarifa sea de 0 y guardo los cambios. Entonces yo ya he creado 3 configuraciones y cada una de ellas tiene una tarifa. Digamos la estándar tiene la tarifa completa, la reducida tiene la mitad
y la tarifa 0 tiene prácticamente 0. Entonces cuando yo vengo a un producto de este lado y me meto a editar ese determinado producto, de este lado en la clase de impuesto es donde yo voy a determinar cuál de esos 3 valores de impuesto es el que se le va a cobrar a este producto que yo estoy vendiendo. A lo mejor si tu producto es digital, quizás no sea recomendable cobrar ningún impuesto. En este caso este producto es descargable. Voy a colocar la clase de impuesto de tasa 0 para que de esa manera a esta persona que compra este producto prácticamente no se le cobren nada de impuestos. Entonces, así de fácil es como tú vas a configurar los impuestos en esta sección. Considera que aquí podrías seguir creando algunas otras tasas con valores diferentes, o podrías de este lado seguir agregando otro tipo de tarifas con respecto a cada uno de estos elementos que te he mencionado, como país, provincia, código postal, ciudad, etcétera. Y eso sería prácticamente todo. Si por alguna circunstancia, y te vuelvo a repetir, tú necesitas evitarte todo esto de la configuración de impuestos y deseas simplemente cobrarlo ya en el valor del producto, pues lo que te recomiendo aquí en ese caso es que inhabilites lo que son los impuestos con esta opción, guarde los cambios y obviamente a tus productos ya les coloques el precio del impuesto correspondiente. La única ventaja de hacerlo de esta manera es que te evitas las configuraciones de impuestos, pero podría haber quizás una desventaja, y eso es ¿qué pasaría si en cada estado o ciudad hubiera diferentes tasas con respecto al valor del impuesto? Básicamente tú lo decides y esa es la forma como se configuran los impuestos. Entonces te veo en el próximo módulo porque vamos a entrar con las configuraciones de los métodos de envío.